Pero si el país es muy rico, ¿cómo se explica que yo sea cada vez más pobre? ¿Cómo se explica que haya tanta pobreza? La brecha entre creer y estar convencido de que uno está en un país rico, pero que somos todos pobres, tiene una sola explicación en el imaginario popular, que se están robando lo mío. La parte que me toca de la riqueza de mi país, hay unos que me la están quitando, ilegítimamente, me están robando. Lo cual le añade al tema de corrupción una explosividad inmensa. La corrupción se transforma en la conversación cotidiana de la sociedad. La solución mágica de la corrupción se transforma en la receta que va a solucionar el problema del subdesarrollo. Si el país es rico y yo soy pobre, simplemente eliminando la corrupción, yo inmediatamente voy a también hacer prosperidad. Eso asfixia la conversación sobre planes de desarrollo, asfixia la posibilidad de explicar que la riqueza en estos días no tiene que ver con los recursos minerales, sino que tiene que ver con tener buenas universidades y buenas escuelas primarias, que los niños estén bien alimentados, que haya hospitales que funcionen. Eso es lo que hace un país rico, no lo que tiene en su subsuelo. Pero esa es una conversación que es muy difícil de tener cuando de lo único que se habla es de corrupción. Y donde el prisma a través del cual se entiende qué es lo que ocurre en el país es quién se está robando qué. La coexistencia, al mismo tiempo que ocurre eso, hay, como la corrupción se vuelve el tema de todo el tiempo, se vuelve el tema de nada. Y entonces hay una tolerancia y una coexistencia pacífica con la corrupción. Y se tolera la corrupción. La toleran los empresarios que están dispuestos a hacer negocios con otros empresarios que saben que son unos ladrones. La tolera el gobierno, que permite que sus funcionarios roben. La permiten los medios de comunicación. La permiten los sindicatos, que toleran que en sus filas haya líderes que viven claramente por encima de las posibilidades que le dan sus sueldos. La permiten los militares, donde hay funcionarios y oficiales que claramente tienen recursos que no se pueden justificar. Y se vive con eso, se convive con eso, no hay mayor problema ni sanción social hacia los ladrones. Esa idea es una idea explosiva, es una idea que genera condiciones inaceptables en un país y genera el caldo de cultivo que permite una conflictividad social, que paraliza cualquier iniciativa de prosperidad. En el centro, en el núcleo del tema de la corrupción y de esta constante conversación sobre corrupción y búsqueda de escándalos con pocas soluciones, aparecen los políticos y aparecen los partidos políticos como centralmente señalados alrededor de esto. Y una de las cosas que pasó en Venezuela y que pasó alrededor del mundo, creo yo, es que en la década de los 90 y todavía hasta hoy, fue una década muy mala para los partidos políticos y para los políticos. Y fue una década de oro para las organizaciones no gubernamentales. Los políticos y los partidos políticos se desprestigiaron y los organismos no gubernamentales se transformaron en la solución para muchos de los problemas sociales. Ustedes saben que cuando le preguntan a un joven de 20 o 25 años que tiene mucha energía y con ganas de cambiar el mundo, y ustedes le dicen, ¿por qué no te metes en un partido político? Lo primero que hace es sacar el pañuelo y llevárselo a la nariz. Hay un rechazo, hay un repudio, hay un desgano y un desprecio por todo lo que es política y partidos políticos. Y no solo entre los jóvenes, entre la sociedad también. Y muchas veces ese desprecio es justificado. No sé en Guatemala, pero en otras partes sí. Es un desprecio por políticos y partidos políticos que son refractarios al cambio, son partidos políticos que son incapaces de atraer el mejor talento del país, partidos políticos que no logran expulsar de sus entrañas a lo peor que tienen, son partidos políticos que no traen nuevas ideas, partidos políticos que no son innovadores. ¿Quién quiere pertenecer a una organización así? ¿Para qué? Bueno, ese es un peligro muy grande, porque no hay tal cosa como una democracia que puede funcionar sin partidos políticos. Es indispensable tener partidos políticos y es indispensable que lo mejor de la sociedad, todos ustedes, pertenezcan a partidos políticos. En cambio están las ONGs.
fantásticas, indispensables. A mí, la lista de nombres que yo veo aquí en el podio señalados, esta constelación de organizaciones no gubernamentales y de otros grupos, tienen que ser motivo de orgullo para todos ustedes. Y yo soy admirador y apoyo y formo parte de organizaciones no gubernamentales. Y entonces es mucho más fácil decirle a un joven que tiene ganas de cambiar al mundo: incorpórate en mi ONG que se ocupa de combatir el cambio climático, o que lucha contra la contaminación, o contra el abuso y la violencia doméstica, o contra los niños, trata de solucionar el problema de los niños en la calle, etc. Esos son llamados muy atractivos y por lo tanto las ONG se han transformado en el punto hacia donde la sociedad canaliza sus esfuerzos. El problema con las ONGs es que son monotemáticas. Las ONG se ocupan normalmente de un solo tema. Y gobernar un país requiere ocuparse de muchos temas a la vez. Requiere tener opiniones sobre la tasa de cambio de la moneda y cómo funciona la distribución de medicinas en los hospitales rurales. Requiere tener una política para los niños y una política para los militares. Necesita tener ideas acerca de cómo desarrollar la capacidad científica del país y al mismo tiempo cómo manejar las relaciones entre empresarios y trabajadores. En fin, uno no gobierna con un solo tema, uno gobierna y tiene que atender simultáneamente cientos de temas. Y ese entrenamiento no lo dan las ONGs, ese entrenamiento y esa visión solo está centrada en los partidos políticos. Entonces, en la medida que la sociedad y lo mejor de la sociedad rechaza y se aleja de los partidos políticos, en esa misma medida se está descapitalizando los organismos que son los que pueden dar la esperanza de un futuro mejor para un país. En Venezuela pasó eso. En Venezuela pasamos décadas donde lo único que se hacía era, el deporte nacional era hablar mal de los políticos y los partidos políticos. Y repito, se lo merecían. Era muy merecido ese ataque y eran muy merecidas esas críticas. El problema era que eran críticas sin reemplazar lo que se estaba criticando. Eran críticas sin querer ensuciarse las manos y tratar de mejorar esos partidos. Meterse en un partido es difícil, requiere tener que lidiar con personas con las cuales no necesariamente uno quiere lidiar. Hay dificultades para tener influencia, pero es la única alternativa para tener una democracia. Eso no lo vimos en Venezuela. Otra cosa que no vimos es entender el rol de las Fuerzas Armadas. Venezuela tuvo dictaduras militares hasta el año 1958, después de lo cual las Fuerzas Armadas dejaron de ser un actor político importante. Y se aislaron, y la sociedad se aisló de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas se aislaron de la sociedad. Entonces, cuando uno iba a una reunión y le pregunta, ¿tú conoces a algún teniente coronel, algún capitán, algún general? Normalmente no había relación, no había vasos comunicantes entre la sociedad, las universidades, las ONGs. En general, la sociedad no interactuaba a fondo con sus militares y sus militares tampoco. Y eso, para sorpresa de todos, hoy en día los militares son el jugador político fundamental en Venezuela, son el actor fundamental. Los militares son quienes manejan los ministerios, son quienes manejan las empresas públicas, son los que están en el mundo de los negocios. Las Fuerzas Armadas de Venezuela son hoy en día el principal actor político.